Hola amigos, el día de hoy tejeremos este lindo suéter para niño o para niña tejido en 2 agujas. Tejiendo con Midori, de inspiración. Cada punto es arte y dedicación. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter que es para niño o para niña. Está tejido en agujas, pueden ser agujas circulares o agujas rectas convencionales, no hay ningún problema. Y es una talla de 1 a 2 años. Y las medidas serían de cuello a sisa 18 centímetros, el ancho del cuerpo 28 centímetros, de sisa hasta terminar el cuerpo 24 centímetros y de sisa hasta terminar la manga 24 centímetros. Para empezar a tejer este lindo suéter empezaremos montando 84 puntos en las agujas de 3.5 milímetros. Vamos a empezar desde el cuello. La forma de montar los puntos, recuerden que será de forma elástica. Y si no sabes montar de forma elástica, recuerda que aquí arriba o en caja de descripciones les voy a dejar 8 maneras diferentes de montar puntos y la número 3 es cómo montar de forma elástica. Si lo sabes hacer, muy bien, o de otra forma también lo puedes hacer. Las agujas pueden ser agujas circulares o agujas rectas convencionales. No se preocupen si me ven a mí con las agujas circulares. Ya tenemos los 84 puntos y empezaremos a tejer en puntada elástica. Tejiendo con Midori, de inspiración. Cada punto es arte y dedicación. En este hombro de hilos y color, sí señor. Únete ahora, no te vayas sin probar. Ya tejí aquí 2 centímetros en puntada elástica. Pueden ver que al empezar los 6 primeros puntos lo he separado con un separador y los 6 últimos puntos también lo he separado. Porque estos 6 primeros y los 6 últimos van a ser la guarda. ¿Qué es la guarda? Es donde se va a hacer el ojal y o coser los botones. Ahora vamos a hacer el primer ojal. Pueden hacerlo al empezar o al terminar. Recuerden que si lo hacen al empezar será para niño y si lo hacen al terminar será para niña. Bien, empezaré aquí tejiendo la guarda, siempre lo voy a tejer en puntada musgo. Por lo tanto, es tejer siempre por delante y por detrás en derecho. Tejo 3 puntos en derecho, una lazada y 2 puntos juntos. El ojal va a corresponder a una lazada, ya que el suéter es para un bebé, será pequeño el ojal. Entonces acá ya tengo los 6 puntos. Paso la marca y ahora vamos a hacer unos aumentos. Necesito aumentar 24 puntos. Se aumentará un punto cada 3 puntos. Entonces aquí empiezo tejiendo 1, 2, 3 puntos en derecho y hacemos un aumento que lo haré muy fácil como una E, giro y lo coloco ahí. 1. Nuevamente 3 puntos. 1, 2, 3. Giramos y coloco. Una vez más. 1, 2, 3. Pueden hacer el aumento como ustedes deseen. Pueden hacerlo también con lazada, ¿sí? Giramos y coloco. Y así van a continuar hasta terminar. Deberían de haber aumentado los 24 puntos hasta aquí, ¿sí? La guarda no se toca. La guarda es en derecho. Igual nos vemos aquí al final. Estoy al final de la hilera donde les dije que los 6 últimos puntos se tejen todo en puntada musgo. Ahí ven. Entonces, si hemos aumentado 24 puntos y teníamos 84 puntos, debemos de tener un total de
108 puntos. Estoy por atrás, recuerden la guarda siempre se va a tejer en punto o puntada musgo. ¿Ven? 3, 4, 5, 6, paso el separador y toda la parte de atrás lo vamos a tejer en revés. Nos vemos en la hilera de adelante donde haremos un cambio de color. Terminé de tejer la hilera de atrás. Vuelvan a contar y confirmen tener los 108 puntos. Acá pueden ver el ojal que habíamos hecho anteriormente. ¿Ven? Y ahora voy a tejer estos 6 primeros puntos en color azul o celeste, porque no quiero que al hacer el cambio quede aquí el nudo. Entonces lo voy a hacer después de los 6 puntos de la guarda. Aquí, una vez que lo tejí, voy a cortar este color. Si ustedes desean continuar con el mismo color, no hay ningún problema. En este caso traigo aquí el color con el que voy a continuar ya el cuerpo, y acá simplemente continuamos tejiendo. Voy a colocar la marca. Si desean pueden aquí anudar o no. Y estas dos primeras hileras vamos a tejer en jersey, ¿sí? Quiere decir que tejeremos todo en derecho y por el lado de atrás en revés. Igual nos vemos al terminar esta primera hilera. Todo en derecho. Estamos al final de esta primera hilera con el color crema. ¿Ven? Los 6 puntos de la guarda que tejimos. Volteamos. Igual continuamos aquí con la guarda que es en puntada musgo. Puntos, paso el separador y la hilera 2, que es por la parte de atrás, todo en revés. Nos vemos para la hilera 3, donde ya empezaremos con los patrones. Bien, una vez que ya terminé de tejer la parte de atrás, ahora empezamos con la hilera 3, donde serán los patrones. Ya tejí aquí los 6 puntos de guarda y ahora sí empezamos. Tejeremos 6 derechos. 1, 4, 5 y 6. Lazada y 3 puntos juntos. Lazada y volvemos a repetir 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazada, 3 puntos juntos, lazada y se vuelve a repetir de esta forma hasta terminar, obviamente hasta aquí, ¿sí? 6 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada. Aquí al final deben de terminar con 6 puntos en derecho, así como se empieza en 6 tiene que terminar en 6. La parte de atrás todo es en revés, obviamente salvo la guarda, y nos veríamos en la hilera 5. Empezamos hilera 5 con 5 derechos. 3, 4, 5 derechos. Aquí, para que se vayan familiarizando, siempre fíjense dónde están las lazadas anteriores. Estos dos serán como 2 puntos juntos, y aquí lazada, un derecho, lazada y disminución simple. Ahora serán 4 derechos. 1, 2, 3, 4 y volvemos a repetir. ¿Ven? Acá 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada y disminución simple. Nuevamente repetimos 4 derechos, 4, ¿ven?
2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada y disminución simple. Y así hasta terminar esta hilera 5. La hilera 6 todo al revés y nos vemos en la hilera 7. Hilera 7, ya tejí los 6 puntos de guarda y empezamos con 4 puntos en derecho. 2, 3, 4, 2 puntos juntos, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, disminución simple y 2 derechos. 1, 2 y volvemos a repetir 2 puntos juntos, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, disminución simple. 2 derechos y nuevamente volvemos a repetir aquí como 2 puntos juntos, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho y disminución simple. Y así ustedes continúen esta hilera 7, la hilera 8, que es por la parte de atrás todo en revés, y nos vemos en la hilera 9. Así se está viendo hasta el momento. Ahora nos toca la hilera 9. Ya tejí los 6 puntos de guarda, recuerden, y empezamos con 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, lazada, disminución simple, 3 derechos, que son estos 3 puntos de aquí, 1, 2, 3, 2 puntos juntos y una lazada, 2 derechos y aquí volvemos a repetir, lazada, disminución simple, 3 derechos, estos 3 del centro, 1, 2, 3, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos y volvemos a repetir, una lazada, disminución simple, 3 derechos, 2 puntos juntos, lazada y 2 derechos. Y así ustedes continúen toda esta hilera igual, la hilera 10 todo al revés y nos vemos en la hilera 11. Hilera 11, empezamos con 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, una lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada y 4 derechos, 1, 2, 3, 4 y volvemos a repetir, lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, lazada y 4 derechos. Y así continúen repitiendo toda esta hilera 11. La hilera 12 es por revés y nos vemos en la hilera 13. Así estamos viendo hasta el momento y ahora nos toca la hilera 13, que es repetir igual a la hilera 3 y 4. Entonces empezamos aquí con 6, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ven? Y acá es donde cerramos, lazada y 3 puntos juntos, lazada y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ven? Aquí, lazada, 3 puntos juntos, lazada y volvemos a repetir.
Entonces esta hilera 13 se teje igual que la hilera 3, ¿sí? La hilera de atrás 14 se teje todo en revés, y la hilera 15 y 16 va a ser igual que la hilera 1 y 2, que sería solo en jersey. Recuerdan, todo en jersey nomás. Y allí nos vemos para cambiar de color y hacer unos aumentos más. Ya hemos tejido hasta terminar el primer diseño, que equivalen a 16 hileras. ¿Ven? Acá las dos primeras fue en jersey y acá las dos últimas también en jersey. Recuerden contar y verificar tener 108 puntos, ¿sí? Ahora podemos mantener el color crema si desean allí. ¿Ya? Voy a medir acá cuánto hemos tejido en color crema para que tengan una idea. Son 4 centímetros, casi 4,5. Bien, y vamos a cambiar de color. Voy a hacer con el color celeste para hacer los aumentos. Aquí traigo el color celeste y empezamos ahora a hacer los aumentos. Bien, con el color crema voy a tejer la guarda. Recuerden que, porque si lo hago aquí, el nudo, este nudo va a quedar acá, no me gusta. Prefiero que quede después de la guarda para que no quede, no se note mal, ¿no? 3, 4, 5, 6. Paso este. Y ahora sí, con el color celeste, ya dejo el crema. Con el color celeste vamos a aumentar 48 puntos. Cada 2 derechos, 1, 2, hacemos un aumento, 1, nuevamente, 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, y así hasta terminar. Hasta acá deben de tener 48 puntos más, que vendría a ser 108 que tenemos actualmente más los 48 puntos que estamos aumentando. Terminaríamos con 156 puntos, de los cuales esta sería la primera hilera. Vamos a hacer 4 hileras en puntada musgo, que es esta de aquí, ¿sí? Solo la primera son los aumentos, 156, y luego 3 hileras más en punto musgo. Seguidamente se volvería a repetir este diseño. Una vez que terminen el diseño, nuevamente nos veríamos en el color celeste para poder hacer otros aumentos. Entonces voy a avanzar un poco más. Aquí pueden observar que ya terminé la hilera donde he aumentado los 48 puntos. En total he verificado y tengo 156 puntos. He tejido 4 hileras en punto musgo con el color celeste. También quiero resaltar que aquí hice el segundo ojal, pero cada uno lo hará a la distancia que les guste o que les crea conveniente. Una vez que terminé las 4 hileras en color celeste, continúo con el color crema, que recuerden que empezamos con estos mismos patrones. Las 2 primeras hileras habíamos tejido todo en jersey, y a partir de la hilera 3 nosotros habíamos tejido acá 6 derechos, una lazada, 3 puntos juntos, lazada, y repetíamos, ¿verdad? Pero en esta segunda vez que hacemos el diseño, empezaremos con 4 derechos. Estos 4 derechos será solo al empezar y entonces sería 4 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada, y aquí sí es igual, 6 derechos, lazada, 3, ¿sí? Solo es al empezar para que nos coincida con la cantidad de puntos que tenemos. Para la hilera 5 serán 3 derechos aquí, ¿sí? La hilera 7 y 9 serán 2 derechos al empezar
la 11 es 3 y la 13 es 4 puntos, ¿sí? Esto es solo al empezar y al terminar, y el resto ya ustedes continúan igual. Como les digo, es para que coincida con la cantidad de puntos. Una vez que terminen el segundo diseño, nos vemos nuevamente en la parte del color celeste para hacer otros aumentos más. He tejido hasta donde les indiqué terminar el segundo diseño de los patrones. Quiero recalcar algo para que no haya confusión. Aquí en el segundo les había dicho que empezar con 4. Está bien todo como les indiqué al empezar. Pensé que al terminar iba a quedar igual, pero les voy a decir, continúan según cómo caería, ¿sí? No se preocupen que al empezar este fue 4, acá debería ser 4, no. ¿Ya? ¿Cómo queda? Les voy a decir la hilera 3, que la hilera 3 termina con 2 derechos. La hilera 5 con disminución simple, un derecho. Hilera 7, un derecho y disminución simple. Hilera 9, 2 puntos juntos y una lazada. Hilera 11, lazada, un derecho. La hilera 13 con 2 derechos, ¿sí? Así terminaría manteniendo los 156 puntos. O ustedes tejan porque al final todo es múltiplo de 9. Bien, así se está viendo extendido, pueden ver lo bonito que queda la puntada. Y ahora vamos a empezar a tejer los otros aumentos. Recuerden, 156 puntos debemos de tener hasta el momento con todo y guarda. Y ahora cambiamos de color donde haremos nuevamente unos aumentos. Voy a tejer primero los 6 puntos de guarda en color crema. 3, 4, 5, 6, paso la marca y vamos a aumentar 45 puntos cada 3 puntos, ¿sí? Entonces, si vamos a aumentar, tenemos 156 más 45, terminaríamos con 201 puntos. Entonces, aquí empiezo con 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, aumento, y así van a continuar. Recuerden que tienen que ser 45 puntos más los que se están aumentando, ¿sí? Si sobra aquí al final un poquito más de puntos, no importa, recuerden 45 puntos que se aumentan, el total 201 puntos. Terminan esa hilera, tejen 3 hileras más, igual que aquí. El total serían 4 hileras en musgo, ¿sí? Y tejerían un tercer diseño, ¿sí? Y allí nos vemos para el tercer diseño. Ya tejí hasta terminar el tercer diseño, ¿ven? Y actualmente tenemos 201 puntos. Voy a hacer los últimos aumentos, que serán 36 puntos que vamos a aumentar. 201 más 36 son 237 puntos. Y haremos los aumentos cada 5 puntos. Aquí ya estaba avanzando. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Y repetimos. Aquí al final de repente sobran un poco más de puntos, pero no importa, recuerden terminar con 237 y de la misma forma terminar con 4 hileras en punto musgo. Ahí nos vamos a ver porque ya empezaríamos a separar. Aquí tengo ya terminado con las 4 hileras y en total, como les dije, debemos de tener 237 puntos. Voy a medir aquí, ya terminado con todos los aumentos, el largo de unos 18 centímetros de largo. Lo siguiente que vamos a hacer es separar. Lo que es el delantero tenemos 33 puntos. Acá he puesto un marcador. De aquí hasta el otro, que es la manga, 55 puntos.
la espalda he separado 61 puntos, la otra manga 55 y el otro delantero 33 puntos. Lo primero que vamos a hacer es tejer las mangas respetando la misma cantidad de puntos que hemos separado, los 55 puntos hasta terminar. Ya cuando lleguemos a la parte de la muñeca, ahí ya haremos unas disminuciones. Por lo tanto, primero vamos a tejer ambas mangas y después delantero y espalda unimos para continuar tejiendo. ¿Cómo separamos los puntos mientras vamos tejiendo? Por ejemplo, aquí tengo una de las mangas. Lo separamos con una aguja punta roma y cualquier lana de otro color que sea del mismo grosor. Separo los 55 puntos. Si desean o tienen algún gancho, también lo pueden poner por comodidad y también para poder estirar mejor el tejido y ver cómo queda, pues también lo podemos separar así. ¿Ven? Así, con cuidado que no se les escape ningún punto. Vamos a hacer esto con una manga, los dos delanteros y la espalda, mientras tejemos la otra manga. Únete ahora, no te vayas sin probar. Suscríbete a Tejiendo con Midori. Puntos sin judas, una pasión que son. Estoy terminando de pasar aquí. ¿Ven? Ya terminé de pasar esta manga y simplemente así con un nudo sencillo para luego poder desatar fácil, y esta lana también se puede utilizar para otros proyectos. Ven, acá ya tengo separado una de las mangas. Hago lo mismo con los dos delanteros y la espalda y simplemente, como les dije, continuamos tejiendo una de las mangas todo recto. Continúe tejiendo la manga manteniendo los 55 puntos. Desde que hemos empezado tengo 22 puntos de largo y ahora vamos a hacer unos 5 centímetros en puntada elástica, pero antes vamos a hacer una disminución. Aquí ya corto la lana de color blanco o crema y traigo el color azul o celeste o el color que ustedes estén utilizando. Dejando un punto vamos a hacer 2 puntos juntos, pero también vamos a tejer ya en puntada elástica. Aquí pueden cambiar a las agujas de 3.5 milímetros o con estas mismas. Yo voy a continuar con estas mismas de 4 milímetros. Entonces tejo un derecho allí y 2 puntos juntos en revés. ¿Vieron? Otra vez un derecho, 2 puntos juntos en revés. Un derecho, 2 puntos juntos en revés. Un derecho, 2 puntos juntos en revés. Y así ustedes continúan hasta terminar. Más o menos quedaríamos con 34 o 35 puntos en total. Luego tejerían unos 4 o 5 centímetros en puntada elástica y cerrarían de la forma que más les guste. Puede ser de forma tubular o de forma elástica. Y si no sabe cerrar de ninguna de esas formas, aquí arriba o abajo en caja de descripciones les voy a dejar el tutorial para que vean cómo cerrar puntos, o también lo pueden hacer de la forma que ustedes deseen. Una vez que terminan una manga, hacen lo mismo con la otra manga. Aquí tenemos los puntos, simplemente estos puntos que habíamos separado lo pasan a la aguja y tejen la misma cantidad de hileras o de centímetros que hicieron con esta manga. Nos veríamos para unir delantero y espalda y continuar tejiendo. Aquí tengo ya ambas mangas tejidas, podemos ver, ¿ven?
No recuerdo si les di la medida de la manga completa. ¿Ven? Una vez que habíamos disminuido aquí los puntos, he tejido, les dije 4 o 5 centímetros, pero al final yo tejí 3 centímetros, ¿sí? Pero queda a gusto de cada uno. El total en el largo desde que hemos empezado a tejer hasta el puño tiene 24 centímetros, pero también dependerá de la talla o la medida que ustedes estén buscando. Acá tengo las dos mangas. Lo siguiente que vamos a hacer es ahora el cuerpo. Y es muy sencillo, simplemente pasamos todos los puntos que habíamos separado, en este caso el delantero, ¿ven? Siempre con cuidado, por favor, de revisar que hayan pasado todos los puntos, ¿sí? Para que luego no se desate. Tejiendo con Midori, de inspiración. Cada punto es arte y dedicación. En este mundo de hilos y color, sí señor. Únete ahora, no te vayas sin probar. La manga. Y ahora pasamos aquí a la parte de la espalda. Y de la misma forma pasamos todos los puntos a través de las agujas así. Van a hacer esto hasta pasar todos los puntos, ¿sí? Una vez que hemos terminado de pasar todos los puntos en las agujas, vamos a continuar tejiendo con el color crema todo jersey, manteniendo la misma cantidad de puntos, más o menos entre 20 a 22 centímetros, y luego con las mismas agujas y sin hacer ningún tipo de disminución haremos el punto elástico unos 3 a 4 centímetros para terminar ya el suéter. Aquí podemos ver que he continuado tejiendo con todo el cuerpo, manteniendo la misma cantidad de delantero y de espalda. También ya terminé haciendo la puntada elástica acá al final de 4 centímetros y no ha tenido ninguna disminución. He mantenido las mismas agujas de 4 milímetros para el elástico de la parte inferior del suéter. Así está quedando. Todas estas hebras sueltas, obviamente ustedes lo van a esconder. Recuerden que en otros tutoriales ya he mostrado varias veces con una aguja punta roma, ir pasando, escondiendo las hebras sueltas. También ya saben ustedes coser lo que es la manga, y de la misma forma pueden ver otros tutoriales que ya tenemos en el canal donde siempre muestro la costura. Esta vez he querido hacerlo un poco más rápido en mostrar este lado. Pueden ver que ya lo he cosido, y para los que tienen curiosidad o quieren saber cuánto hemos tejido de largo en el cuerpo, voy a medir desde la sisa. De la sisa hasta abajo tenemos 20 centímetros y 24 centímetros con todo y el final. Ya coloqué también los botones y así queda de bonito y hermoso este lindo suéter para niño o para niña. Giros que se entrelazan creando una visión. Conmigo aprendes con core e ilusión. Crea tus propias piezas que